Cuando la luz del día muere y la oscuridad extiende su manto, los mortales buscan refugio y los no muertos se levantan para calmar la insaciable sed de sangre. Pero todo eso no son más que leyendas, ¿o no? Esta noche vamos a escuchar 3 relatos sobre seres que vencieron a la muerte y regresaron para reclamar venganza sobre los vivos o simplemente para saciarse del terror de sus víctimas. Esto es Horror Ipsum y yo soy Adalberto Agudelo Cardona. Bienvenidos. Silesia, 1582. Johannes Cuncius fue un hacendado y consejero de la ciudad de Pench, muy apreciado por la comunidad, si bien había rumores muy extraños acerca de su vida. Por ejemplo, se decía que su primogénito había desaparecido sin explicación exactamente un año después de que Cuncius se volviera rico. Se decía que había hecho un pacto con el diablo y el muchacho había sido parte del pago. En febrero de 1582, Cuncius fue pateado por uno de sus caballos mientras intentaba herrarlo. La muerte llegó lenta y dolorosamente para el consejero. Durante 7 días y 7 noches, Johannes gritaba que se quemaba por sus pecados más grandes que todos los demás pecados juntos. La última noche, a la hora de las brujas, un enorme gato negro apareció de la nada y saltó sobre el lecho de muerte para arañar el rostro del moribundo. Cuncius, aterrado, agarró al animal y lo arrojó lejos. Cuando el felino cayó al suelo, ambos estaban muertos. Sobre la ciudad de Pench se desató una terrorífica tormenta. La familia pagó una pequeña fortuna para que el cuerpo del consejero fuera enterrado dentro de la iglesia local, pensando que así su alma podría encontrar la paz. Estaban equivocados. Pocas noches después del entierro, varios hacendados empezaron a encontrar reses muertas, vacías por completo de sangre. Un cochero, viejo conocido de Cuncius, afirmaba que el consejero lo había atacado a mordiscos en el pie una noche, con tal brutalidad que lo había dejado cojo. Otras personas afirmaban que en la casa de Johannes se veían luces y se escuchaba como si todo el mobiliario fuera arrojado contra los muros. En esos días empezaron a aparecer ancianos estrangulados y varias mujeres denunciaron haber sido violadas por el difunto. El pastor local y su familia fueron víctimas de ataques sobrenaturales particularmente violentos. Se dice que atacó tanto a la esposa como a las criadas y que una noche se esparció por toda la casa un hedor insoportable que enfermó al pastor, incapacitándolo por varias semanas. Al mismo tiempo, algunos habitantes de Pench notaron que los lienzos con los que se cubría el altar junto a la tumba de Cuncius estaban manchados de sangre. Cuando abrieron la tumba, encontraron el cuerpo del consejero intacto, como si en lugar de muerto estuviera tomando una siesta. Su piel se veía saludable y rosada y se decía que incluso parpadeaba por la luz y que si le ponían un bastón en la mano lo agarraba con fuerza. Las autoridades decidieron poner fin a las depredaciones de Cuncius y decretaron que su cuerpo debía ser quemado en la plaza pública para purificarlo, pero el cadáver no se encendía pese a rociarlo con aceite y ponerlo sobre una pila de madera seca. Entonces decidieron cortarlo en trozos para que el fuego lo consumiera. Así sucedió, pero los pedazos se quemaron con una lentitud sobrenatural. Cuando todo terminó, los habitantes de la ciudad de Pench, en Silesia, se libraron de los ataques del vampiro, pero durante décadas fueron incapaces de dormir tranquilos, recordando el horror que les había ocasionado el apreciado consejero Johannes Cuncius. Eslovaquia, 1614. En 1604, tropas del Sacro Imperio Romano Germánico, bajo el mando del palatino Georgi Thurzó, allanaron el castillo de Chaktice y arrestaron a la condesa Erzsébet Báthory de Exed por el secuestro, tortura y asesinato de docenas, quizás cientos de mujeres jóvenes. Se dice que al ingresar en el castillo, las tropas se horrorizaron por la dantesca escena de la condesa con las manos ensangrentadas por el crimen que acababa de cometer. Durante el juicio, 4 sirvientes arrestados junto con su ama confesaron, bajo tortura, haber facilitado la captura, el tormento y posterior muerte de muchas jovencitas, algunas provenientes de la baja nobleza, otras de origen campesino.
Más de 300 testimonios hablaron de cómo el difunto esposo de Erzsébet, Ferenc Nadasdy, desde hacía mucho tiempo se había enterado de las macabras tendencias de su joven esposa y las había tolerado o incluso impulsado. Algunos testigos afirmaron que las primeras víctimas de la condesa de sangre habían muerto en la residencia de la pareja en Viena y que el conde había hecho construir cámaras y túneles secretos en el castillo Schachtise para que su esposa se divirtiera con tranquilidad. Los testigos dijeron que Erzsébet no solo torturaba a las chicas, se bañaba e incluso bebía la sangre de las víctimas para conservar su juventud y belleza. Algunos incluso la acusaron de devorar los cuerpos de algunas de las mujeres asesinadas. El total de víctimas, según los registros de la investigación y el juicio, se calcula entre 36 y 650. Al provenir de una familia muy poderosa en el imperio, condenar a muerte a Erzsébet hubiera acarreado serias implicaciones políticas, por lo que fue condenada a pasar el resto de sus días en una habitación del castillo de Exeter, cuya puerta fue sellada con un muro de piedra en el que se dejó solo una estrecha ventila para dar de comer y vigilar a la prisionera. En 1614, tras haberse quejado con su guardia de que sentía las manos congeladas, Erzsébet Báthory se retiró a dormir y ya no despertó jamás. Cuando intentaron enterrarla en la iglesia del pueblo de Exeter, los aldeanos se rebelaron, pues no querían que un ser tan perverso fuera enterrado cerca de sus familias, y el cuerpo tuvo que ser llevado a su aldea natal de Exeter. Pero en ninguna de las locaciones en que vivió se puede encontrar la tumba de Erzsébet Báthory. En cambio, tanto en el palacio conocido como Ungarisches Haus en Viena, donde presuntamente empezó la carrera criminal de la condesa, como en los castillos de Schachtise y Exeter, miles de testigos han presenciado manifestaciones de un fantasma femenino pálido y con las manos ensangrentadas que, a veces, en las noches, persigue a las visitantes jóvenes. La condesa de sangre añora todavía el elixir que en vida le permitió conservar su legendaria belleza. Derry 435. En Irlanda, al norte del pueblo de Maghera, hay una enorme piedra bajo un gran espino. Los locales llaman al sitio Slachtaberty, la piedra del enano, pero no se acercan mucho al lugar, pues dicen que incluso recientemente algunas personas han sufrido extraños accidentes luego de visitarlo. Se dice que hace más de 1500 años había un enano que, cansado de que la gente se burlara de él por no estar en condiciones de convertirse en guerrero, entró al servicio de un viejo druida que conocía mucho sobre las viejas artes. Un día cualquiera, druida y enano desaparecieron sin dejar rastro. Tiempo después, un nuevo terror empezó a caminar por las tierras de Glenulin. El enano había regresado, pero sus ojos brillaban con un fuego maligno y hablaba con un extraño poder en la voz que hacía imposible negarse a sus deseos, y quien de alguna manera se negaba solía encontrar un oscuro destino. Usando su maléfico poder, pronto Abartaj, el enano, empezó a acumular riqueza e influencia y se convirtió en caudillo de las gentes de Glenulin, pero gobernaba con mano de hierro y para su propio beneficio, explotando a la gente y cometiendo toda clase de atrocidades. Ni siquiera su hermosa esposa, una joven que había tomado la fuerza en una aldea, escapaba a su crueldad. Abartaj era un hombre celoso y, sospechando que la esposa le era infiel, una noche intentó trepar por el muro de su casa para espiarla, pero resbaló y cayó de gran altura. Los aldeanos lo encontraron muerto al día siguiente y, felices por haberse librado del tirano, lo enterraron con honor de caudillo, de pie. A la noche siguiente, Abartaj se presentó en una aldea, con la piel pálida y una sonrisa extraña, llevando un tazón en las manos. A todo el que se encontraba le exigía que llenara el tazón con su sangre para beberla. La gente de Glenulin se hartó pronto de la situación y pidió socorro. El caudillo Cathain, que gobernaba un territorio cercano, se presentó entonces con sus guerreros para remover al tirano. Cathain y Abartaj combatieron y el guerrero mató con facilidad al enano, y él mismo se encargó de enterrarlo de nuevo de pie, como corresponde a un caudillo. A la noche siguiente le informaron que Abartaj estaba de nuevo exigiendo a sus gentes que le llenaran el tazón de sangre. Cathain lo buscó y de nuevo lo mató y enterró. Pero al día siguiente, Abartaj volvió. Confundido y furioso, Cathain buscó la ayuda de un druida. El anciano le dijo que no era posible matar a Abartaj, pues ya estaba muerto, que a lo sumo Cathain podía aprisionarlo.
Le dijo que se fabricara una espada de madera de tejo y lo enterrara cabeza abajo, con una piedra encima para que no pudiera levantarla y escapar, y que rodeara la tumba con un espino para que, de intentar escapar, a Bartaj se lastimara. Armado con su espada de tejo, Cathain volvió a buscar a Bartaj y le clavó la espada en el corazón. Sin retirarla, cavó una tumba profunda y metió el cuerpo del enano cabeza abajo. Encima le puso un enorme dolmen y sembró un espino junto a él. Aún hoy, los habitantes de Glenulin creen que si por accidente se removiera la piedra del enano, Bartaj quedaría libre y los volvería a aterrorizar, exigiéndoles su tributo sangriento. ¿Conoces alguna leyenda sobre vampiros? ¿O quizá conoces algún vampiro real? Cuéntanos en los comentarios. No olvides suscribirte al canal y recuerda cerrar bien puertas y ventanas. Uno nunca sabe qué criatura de la noche esté espiando, esperando que duermas para entrar a tu habitación y alimentarse de tu sangre. Esto fue Horror Ipsum. Felices sueños.